Buenas noches, profe. A continuación voy a exponer el tema que me correspondió, que son los aportes sociales, y para ello vamos a mirar nuestro código comercio. Vamos a ir al capítulo 3, donde tenemos los aportes de los asociados y bueno, vamos a empezar a explicar. Entonces, lo primero que vamos a hablar sería entonces el capital social. El capital social básicamente es un tipo de aporte de los asociados. Puede ser fijado de manera precisa, ¿sí?, como una cifra en el momento de participar en una empresa, o puede ser modificado, tanto aumentado como disminuido, o sea, según lo conforme lo diga la ley. Entonces, bueno, vamos a ver ahora los tipos de capital social. Aquí los podemos observar. Tenemos el capital social por acciones, que son pequeñas muestras de valor que son partes de la empresa, ¿sí? Estas acciones las maneja la sociedad anónima. También las maneja la sociedad en comandita por acciones. Y también las maneja la SAS, que es la sociedad por acciones simplificadas. Son sociedades que manejan pues, el capital de acciones, ¿no? También se puede en cuotas. Y esta la maneja la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Y cómo es esto? Se divide por cuotas de igual valor. Entonces, esto está previsto en la ley o en los estatutos. Entonces ya yo pondría un valor que tiene que poner cada socio como cuota para participar como aportes sociales de la empresa. También participa la sociedad en comandita simple. Listo. Y por último tenemos las partes de interés. Partes de interés. En las partes de interés participa la sociedad colectiva, en la que el capital se divide, valga la redundancia, en partes de interés, y estas son con la autorización de los asociados. Y por último tenemos la sociedad en comandita. La sociedad en comandita también cada gestor tiene partes de interés y los aportes de capital pueden liberar acciones en la comandita y también sus cuotas. Bueno, a continuación vamos a hablar de los aportes en especie. Los aportes en especie pueden hacerse por género y cantidad de las cosas que hayan de llevarse a un fondo social, pero estimadas por un valor comercial determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tener un activo como una casa o como un carro, sí, pero debe tener un valor comercial en la sociedad, ¿no? Esto está estipulado también en el Código Civil, está la reglamentación sobre el aporte en especie. Si los socios deciden cambiar el aporte en especie, esta norma se acogerá también en el Código Civil. O si se decide disolver la sociedad, se acudirá al Código Civil. Como todo tipo de aporte, tiene sus riesgos, y el aportante responde hasta la entrega de su aporte social. Entonces digamos que acaba un aporte social, ¿sí? Se lo entrega a la empresa, ¿cierto? Una vez el aportante entregue a la empresa su aporte en especie, que puede ser digamos un carro o el simple camión para transportar algún producto, una vez lo entregue, la responsabilidad por ese producto pasa a ser de la sociedad como tal, y se libra de toda responsabilidad al aportante. Bueno,
Por último, vamos a hablar de los aportes de industria. Listo. Entonces, los aportes de industria pueden ser el trabajo personal de un asociado sin que forme parte del capital social como tal. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a ser como el primer caso, que yo aporto acciones o cuotas o mi dinero o algún activo que yo tenga, sino que yo lo que aporto es mi mano de obra. Yo me aporto a mí mismo, por así decirlo. El aportante de esta industria pues participará en las utilidades sociales, no de la misma forma que participan obviamente alguien que tenga aporte en especie o aporte en capital social, porque estos pues son considerados más importantes que un aporte de la industria, ¿no? Sin embargo, también tendrá voz y voto en la asamblea de la junta de socios. O sea, también tiene un lugar importante. Puede administrar la sociedad y en caso de su retiro o liquidación participará en la distribución de cualquier utilidad que haya y cualquier reserva que tenga la empresa como tal, ¿sí? O cualquier valorización patrimonial que se haya producido durante el periodo en el que estuvo asociado. Si de casualidad hubo una pérdida en la empresa, sí, pasó lo contrario, hubo una pérdida, el socio industrial no va a recibir retribución en respectivo ejercicio, es decir, no asume las consecuencias. Tiene una ventaja, mientras que los aportantes en especie y en capital social, pues sí pierden el monto de sus acciones, en partes equitativas, claro está. Bueno, para la última parte pondremos un ejemplo. Supongamos que yo monto una empresa, una sociedad por acciones simplificadas, y yo soy el principal aportante, es mi idea, y yo tengo mi capital social de acciones. Entonces yo tengo acciones en el mercado. Ahora, supongamos que tengo dos amigos. Tengo mi primer amigo, no tiene dinero y me dice que qué puede hacer. Entonces, él lo que hace es darme una casa que tiene. Entonces, con dicha casa, este sería un aporte en especie que él contribuye y por ende forma parte de la empresa y de sus utilidades. Y también de su junta directiva, claro. Por último, tengo otro amigo que ese sí no tiene nada de dinero, no tiene ningún activo, no tiene nada que aportar. Sin embargo, es una persona inteligente y es un ingeniero y va a dar un aporte industrial, va a dar sus ideas, va a dar su trabajo. Entonces, los tres constituiríamos esta empresa, la SAS. Ahora, supongamos que hay un problema en la empresa. El valor de los activos, de lo que aporta el activo en especie y de lo que aporta el socio industrial es mayor al que yo estoy aportando como socio. Esto puede tener algunas consecuencias que las tenemos aquí en el Código de Comercio. A falta de la estipulación expresa al respecto, la sociedad puede emplear cualquiera de estos recursos. Pueden excluirme como asociado incumplido o pueden reducir mi aporte al mismo que hayan entregado. O también puede hacer efectiva la entrega o pago de aporte. Eso suponiendo que alguno de los socios incumpliera alguno de sus aportes. También podemos hablar del reembolso de los aportes. Suponiendo que la empresa entra en quiebra y se acaba, tenemos que cerrarla. Por supuesto, todos van a pensar en sus fondos, en sus aportes, en que se los reembolsen, ¿no? Sin embargo, solo podrán
estos socios tener sus aportes hasta que se hayan pagado los pasivos externos de la empresa. Y eso, porque tal vez lo que se reponga sea una parte parcial y no total a lo del monto de sus acciones. Adicionalmente, los asociados no podrán pedir la restitución de sus aportes, solo podrán hacerlo en los siguientes casos. Cuando en la sociedad se trate de cosas aportadas solo en usufructo, si dicha restitución se ha estipulado y se ha regulado en un contrato. Debe haber un contrato para esto. O durante la liquidación, cuando se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, que es lo que estamos hablando. Si llegamos a tener una deuda que pagar, primero se paga y luego sí se restituyen los aportes, bien sea tanto industrial como en especie como en capital social. Y también cuando dicho contrato social se declare nulo respecto al socio que solicita la restitución, mientras esta nulidad no provenga de algún objeto o causa ilícitos.